Hola, ya hemos pasado la línea de los 10 primeros vídeos. En este vídeo 11 lo que vamos a ver son las primeras acciones dentro de modificar. Dentro del grupo modificar veremos que tenemos las acciones de AutoCAD, de alinear, de fase, de girar, matriz, todas esas actuaciones que son muy importantes a la hora de modelar o a la hora de trabajar con modelos en Revit. Ya podríamos modelar, con lo que sabemos podemos empezar a dibujar. Ya tenemos el archivo de AutoCAD insertado, ya sabemos cómo modelar o trabajar con muros, por lo menos una primera toma de contacto, ya veremos que el muro lo veremos un poquito más adelante y lo veremos en varias fases de forma mucho más avanzada, pero ya sabemos meter esos muros. ¿Por qué entonces paramos ahora y no empezamos a modelar? Porque antes de meter esos muros es bueno saber cómo se trabajan con ellos. Tanto muros, como una silla, como cualquier elemento de Revit, pues alinearemos, modificaremos, incluso ya veremos cómo esta pestaña de modificar o este grupo modificar es mucho más importante de lo que solemos trabajar en AutoCAD. Ya veremos cómo este grupo modificar lo vamos a estar usando constantemente durante las metodologías de trabajo de Revit y es muy importante saberla manejar bien. Y bueno, dentro del criterio de la forma de trabajar que tenemos en Tiber, pues os les vamos a enseñar todo, os vamos a enseñar todos los elementos, todas las herramientas y cómo se trabaja con cada una de ellas de forma básica en algunos casos, porque nos hace falta avanzar un poquito más para volver a ella, y de forma avanzada conforme vayamos siguiendo el curso. Entonces, atendiendo a lo que es este vídeo, vamos a hablar de alinear y de simetría. Dentro del grupo modificar, dos elementos que son muy importantes a la hora de definir o trabajar con elementos de Revit. Alinear lo vais a estar utilizando casi el 80-90% del tiempo, es súper importante. Tened en cuenta que nosotros estamos trabajando con elementos 3D, con diferentes plantas, diferentes niveles, con elementos que pueden ser muy largos en cuanto a su longitud y todo es elementos 3D, y es muy importante que la linealidad de esos elementos vaya relacionado tanto en altura en plantas con diferentes grupos de diferentes elementos, como en una misma línea de trabajo en plantas. Por eso, los primeros vídeos siempre se suele trabajar con alinear. Simetría no es tan usado como alinear, pero sí es verdad que nos ayuda a modelar, nos ayuda a trabajar con los elementos de Revit. Así que empezamos con el vídeo 11, alinear y simetría. Vamos a empezar a usar el menú modificar. El menú modificar es un menú común para un montón de órdenes o para casi todas las órdenes dentro de Revit. Es decir, por ejemplo, nosotros cogemos este muro y queremos crear un muro nuevo, con lo cual le damos las teclas WA y automáticamente se mete en el menú modificar, aunque es la parte específica de colocar muro. Por ejemplo, queremos colocar una puerta. Sabemos que puerta está el botoncillo aquí, que la orden rápida es de R, con lo cual de R, y entra automáticamente en el menú modificar, pero se mete en la parte específica de colocar puerta. Y decíamos que la parte específica era aquella que aparecía desde la línea verde hacia la derecha, es decir, todo lo que está en un color verde sombreado, esto es de la parte específica de la orden que estamos haciendo, y toda la parte que aparece aquí blanco es la parte genérica del menú modificar. Bien, pues vamos a ver dentro del menú modificar unos menús que estamos acostumbrados a trabajar a ellos si venimos de la parte de AutoCAD, que son alinear, de fase, copiar, matriz, etcétera, ¿no? Que son estos menús que aparecen aquí, que se agrupan en lo que aquí aparece como menú modificar. Bien, pues entonces vamos a empezar con ello. Por ejemplo, vamos al menú modificar y el primero que vamos a ver es alinear. Tecla rápida AL. Lo vamos a utilizar mucho y esta tecla rápida es verdad que es importante saberla. Bien, si para eso voy a necesitar colocar, por ejemplo, pues voy a darle a otro muro, AA, y voy a colocar un muro de 30, por ejemplo, aquí. Voy a colocar otro muro, pues por ejemplo, pues aquí. Vale. Y quiero alinear, fijaros que incluso lo voy a girar un poquito más para que veáis que está forzado, vale. Quiero alinear todos estos muros a una línea de dibujo que lo puedo hacer desde la orden arquitectura, línea de modelo. Ya veremos qué tipo de líneas hay, ya veremos que hay dos tipos de líneas y para qué se utilizan y qué características tiene una u otra. Pero en principio vamos a utilizar de forma genérica vamos a utilizar sin meternos más en detalle esta línea de modelo. Para eso puedo pinchar la tecla o directamente meter la orden que es LI de línea de modelo. Vale, pues le damos a LI y pinchamos una línea por aquí. Y quiero que estos muros vayan alineados a esta línea. Vale, pues entonces para eso yo puedo o dentro de la orden muro con LD o WA entro en la parte del menú modificar, o no hace falta, sino simplemente me voy al menú modificar, a la pestaña del menú modificar, y dentro del grupo modificar le doy la tecla de alinear. Vale, este sería el método de entrada a esa orden de forma lenta, pero fijaros que si yo estoy en el grupo de arquitectura no me hace falta ir a la pestaña modificar para entrar en la orden, sino que como ya sé que la tecla rápida es AL, pues pulso A
L, y fijaros que ya me sale el simbolillo de alinear al lado de la flecha del ratón. Vale. Alinear lo que me pide es, le tengo que decir hacia dónde va el elemento que alineo y qué elemento alineo o qué línea de ese elemento alineo a la línea de referencia. Es decir, yo lo que quiero es que a esta línea vaya la cara superior de este muro, la cara superior de este muro y la cara superior de este muro. Con lo cual, lo primero que tengo que decir es hacia dónde van, cuál es la posición donde se van a quedar esos muros, que es esta, con lo cual pincho. Y lo siguiente es decirle qué elemento va a esa posición, es decir, de este elemento va a esta cara. En cuanto yo pinche la cara, pues ¡pum!, se coloca. Voy a hacer lo mismo con esta de aquí. Fijaros que hay que decirle primero a dónde va, aquí, y luego qué elemento va colocado en esa línea. Con lo cual yo le digo que esta cara, incluso le puedo decir que la de abajo para probar, pero bueno, vamos a darle a la cara superior. Vale, y se coloca. Y lo mismo le puedo decir con el último, es decir, repito la orden alinear, veis que le da un par de veces a escape, con lo cual salido de la orden, le doy a la orden alinear, y pincho y la coloco. Aquí me está saliendo un error y me dice que los muros resaltados se solapan. Revit no puede tener muros solapados porque lo que estaríamos haciendo es duplicar la medición de esos elementos, con lo cual cada vez que se solapen elementos que están en la misma posición y tienen una volumetría, no lo va a indicar, va a decir que se solapan. Vale, pues entonces es tan fácil como coger, voy a darle 2 veces escape para salir de la orden, coger este muro y fijaros que aquí me sale la orden mover que puede ser MV. Vale. Yo la orden mover no hace falta que me vaya a ese punto, sino simplemente seleccionando el elemento lo puedo ahora simplemente colocándome encima. Fijaros que una vez esté seleccionado lo puedo colocar encima. Fijaros que estos no, me muevo en esto encima y no se coloca, no aparece ninguna flechita, pero en cuanto yo tengo uno seleccionado me aparece la flecha de movimiento y ya así lo puedo colocar donde yo quiera, ¿vale? Si creo que no lo alineo bien, pues le doy a alinear y digo ahora desde aquí hasta aquí y ya está alineado. Hay una forma un poquito más rápida de utilizar la orden alinear cuando tengo que alinear varios elementos. Fijaros, si le doy a la tecla rápida a L, directamente entro en la orden alinear y una vez que entro en la orden alinear, que la veis que la tengo en el ratón designado, veis que tiene el simbolillo de que estoy alineando cosas, si me fijo en la barra de opciones, cada vez que yo dé a una orden, esa barra de opciones puede que me pida o que me dé información de qué estoy haciendo. Y fijaros lo que me está diciendo. Me está diciendo que ahora mismo puedo hacer una alineación múltiple, es decir, puedo alinear varios elementos a la vez. Si no le activo este clic de alineación múltiple, lo que estoy haciendo, que era lo que estaba haciendo antes por defecto, alinearlo uno a uno, con lo cual tengo que decir hasta aquí, muéveme este, hasta aquí, muéveme este, hasta aquí, vale. Si le digo alineación múltiple, una de las ventajas es que le puedo decir que hasta aquí, muéveme este y este. Aunque me avisa, yo fijaros que me deja seguir trabajando, ¿no? Con lo cual, con una línea de alineación, si tengo que mover muchos elementos, nos compensa el colocar la alineación múltiple. Voy a darle 2 veces a escape. Y ahora voy a coger otra línea, con lo cual le voy a decir la orden LI, voy a decir que quiero una línea aquí, y voy a darle otra vez a alinear. Y si le doy a la orden alinear a L, fijaros cómo por defecto me deja tal y como lo tengo marcado en la última elección que he hecho, en la última trabajo, la última metodología de trabajo con esta orden. Entonces, si yo antiguamente le he dicho que ponga alineación múltiple, me tengo que acordar que ahora volveré a tener definido la alineación múltiple de ese elemento, ¿vale? Para esa ubicación. Otra de las características del método alinear, fijaros que si yo en esta línea me la llevo hasta aquí, es decir, no aparece en ninguno de las... O sea, si yo ahora mismo lo quiero alinear esta línea con este elemento, ninguno de los elementos tocaría esta línea, pues fijaros que si yo le doy a alinear a esta línea con la cara del muro, con la cara del muro, con la cara del muro, se lo lleva y lo alinea, independientemente de que toque o no toque con ese elemento. Me crea, por eso cuando le doy a la orden alinear, fijaros que le digo que alinee hasta aquí, me crea esa línea de puntos azul como diciendo que este es el elemento o la zona a la que lo voy a llevar, con lo cual no necesito que exista el cuerpo para que llevarme elementos hasta esa posición. Y otra de las últimas opciones que me queda en la orden, cuando estoy en la orden alinear, fijaros, es decidir qué quiero que se lleve o a qué quiero que alinee el elemento que estoy moviendo, que estoy alineando, ¿no? Puedo alinear a cara de muro, que es lo que viene por defecto, que es lo que hemos utilizado, o puedo decirle que lo fuerce a los ejes de muro, con lo cual yo le puedo decir que a esta línea me traiga, y fijaros cómo si voy al muro se lleva o se planta dentro de las posibilidades de alineación, es lo que busca principalmente el eje. Pero fijaros que aunque yo le diga que aquí este se vaya al eje y este se vaya al eje sin cambiar el menú preferido en cuanto a que le digo que se vaya al eje, y si me acerco al muro y dentro del muro, fijaros que tengo la línea ahí, dentro del muro, me coloco justo en la cara que quisiera alinear y la dejo puesto encima sin seleccionar con el ratón, simplemente lo dejo colocado encima sin tocar el ratón y le doy una vez al tabulador,
lo que hace es que se posiciona en aquellos puntos, en aquellas caras del cuerpo que son más previsibles, que tienen prioridad en cuanto a la posibilidad de alineación con respecto a los cuerpos que estamos manejando. Por ejemplo, aquí, pues esta cara. La alineación también funciona en la vista 3D. Fijaros que tengo estos dos cuerpos, vamos a verlo de un alzado, en los cuales pues tengo uno en un nivel, otro lo tengo en otro nivel. Vamos a verlo en el 3D y veis que están desfasados, ¿no? Que no están en la misma vertical. Si yo quisiera que estos dos muros estuviesen en la misma vertical o en la misma posición, yo puedo coger y decirle, si yo le digo a L, quiero que lo haga a cara de muro y no quiero una alineación múltiple, quiero una alineación sencilla. Le digo que a esta cara, fijaros que más o menos cuando me voy pasando, va pasando por la cara trasera, la cara lateral derecha, la cara lateral izquierda, la cara superior, es decir, va pasando. Y si no se posiciona donde yo quiero, me pongo encima del ratón y con el tabulador voy pasando por aquellas caras o aquellas posiciones de elementos que tiene justo bajo el ratón. Pues fijaros que aquí pasa de eje a cara, aquí va de una cara a un eje, aquí va a la cara. En realidad yo lo que quiero es la cara exterior. Entonces ya una vez que tengo con el borde azul en la cara exterior, pincho y me voy al otro y hago lo mismo. Pincho y fijaros que automáticamente están colocados en su posición vertical uno encima de otro. Es más, si yo por ejemplo este muro, por las circunstancias que fuese, en lugar de, pues tenemos que este muro mide 5,7, le podemos medir que mide 3, quisiera que la longitud fuese exactamente la misma, yo en principio puedo decir, alinéame desde la cara lateral izquierda a la cara lateral izquierda y se prolonga hasta ese nivel. Y aquí puedo hacer exactamente lo mismo, desde aquí hasta aquí, y se prolonga hasta ese nivel. Con lo cual, la orden alinear no solamente modifica la posición, sino también incluso en los muros modifica la longitud. Depende del elemento que estemos trabajando, modificará una cosa a otra. El siguiente menú modificar va a ser desfase. Desfase lo tenemos dentro del grupo modificar en este elemento de aquí. Si pinchamos el elemento de desfase, fijaros que nos dice lo siguiente. Aquí en la barra de opciones nos dice que puede ser un desfase gráfico numérico, es decir, decidido desde la pantalla, o mediante un número, vamos a poner el numérico, luego entenderemos el gráfico. Aquí está la cantidad de desfases que se va a producir y si queremos que se copie o no se copie el archivo, es decir, simplemente que se desplace o que se copie. Vamos a dejarlo ahora en copiar numérico con un desfase de 5 metros. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es, fijaros que aquí abajo, en la barra de estado, nos dice que seleccione un muro o línea para desfasar. Es decir, primero selecciono ese elemento y fijaros que ya una vez que me coloco encima, si voy desde la parte superior del muro, me indica que se va a mover hacia arriba, y si me voy a la parte inferior del muro, me dice que se va a mover hacia abajo. Con lo cual, simplemente pincho y se desfasa hacia abajo. Fijaros que al desfasarlo me ha hecho la copia porque aparece ese botón de copia. Si le quito si desactivo el menú de copiar, simplemente colocándome encima, lo que hace es moverlo hacia un lado o hacia otro, hacia arriba o hacia abajo. El desfase puede ser numérico o gráfico. Fijaros que si me pongo en gráfico y me coloco encima, ahora ya no me sale ninguna de las rayas si va hacia arriba o hacia abajo. ¿Por qué? Porque al decirle gráfico, yo en la pantalla decido hacia dónde se va a desfasar y lo decido en cuanto seleccione ese elemento. Fijaros que la parte de desfase aparece en gris y yo no la puedo editar, mientras que está en gráfico yo decido en pantalla. Fijaros que aquí abajo me está diciendo, dentro de la barra de estado aparece un texto que me dice que seleccione un muro o una línea para desfasar, y pulso en el tab para seleccionar una cadena de elementos. Eso lo veremos un poquito más adelante. Vale, entonces selecciono el muro y lo siguiente, fijaros que me dice haga clic para introducir el punto inicial de desfase, con lo cual yo le digo, bueno, pues desfásame desde por ejemplo, desde aquí, y ahora me voy moviendo hasta el siguiente punto de desfase, y en este punto de desfase puedo pinchar. Como lo tenía como no copiar, pues lo único que ha hecho es desfasarlo en movimiento. Como veis, desfase es como el XD de AutoCAD, es muy parecido y no tiene mucho más. El siguiente menú de modificar va a ser simetría. Ese lo encontramos dentro de la pestaña modificar, en el grupo modificar, aquí en este botón. Fijaros que podemos tener dos tipos de simetría, uno que llama reflejar seleccionar eje y otro que llama reflejar dibujar eje. En uno tenemos que ya tener hecho algo que nos sirva de eje y en el otro dibujaremos el eje para que haga la simetría. Vamos a empezar con el primero. Lo que hemos hecho es una geometría en la que tengo una serie de muros, curvo, recto, tal. Aquí tengo un muro que me va a servir de eje y esto es simplemente una línea, es decir, me he ido a arquitectura, me he ido a la parte de línea de modelo y en línea de modelo, al pincharla, me aparece aquí dentro de la pestaña modificar, colocar línea, la zona específica de él me dice cómo dibujar y qué es lo que voy a dibujar. Una línea mediante dos puntos, un rectángulo, un polígono, etc. De esto entraremos con más tranquilidad y definiremos un poco cómo son todos los menús de entrada en línea. Ahora mismo lo único que necesito es colocar una línea que iría desde aquí arriba hasta aquí.
Una vez que tengo este gráfico, me voy a la pestaña Modificar y le digo que quiero hacer una simetría y que ya tenemos un eje y voy a utilizar ese eje para hacer la simetría. Voy a decirle ahora de qué quiero la simetría. La simetría la quiero de estos elementos de aquí, de estos dos muros, este de aquí horizontal y este curvo. Con lo cual selecciono los muros y ahora le digo que quiero, dentro de la pestaña Modificar, hacer una simetría mediante un eje que ya existe. Pincho. Y ahora fijaros como me dice selecciona el eje de reflexión, pero quiero incidir en que necesitamos seleccionar antes los elementos a los cuales le voy a hacer la simetría. Vale, y ahora puedo decir o que este va a ser mi eje, que es una línea, o por ejemplo el eje del muro, o por ejemplo la cara del muro, o por ejemplo la otra cara del muro. Si veis que cuando llegamos aquí se selecciona el eje pero no se seleccionan las caras, es tan fácil como acercarme al lateral, poner el ratón encima de la cara que quiero que haga eje y sin pulsar al ratón simplemente darle una vez al tabulador. Con eso ya nada más que tendría que seleccionar y haría la simetría con respecto a ese punto, pero yo quiero hacerlo de respecto al eje. Os he puesto la línea y el muro para que veáis que, por ejemplo, estos dos elementos podrían hacer simetría. Ya veremos que hay muchísimos más elementos que hablaremos de plano de referencia, hablaremos de rejilla, hablaremos de muchos elementos que nos van a servir como elementos para hacer simetría. Pero en principio ahora mismo una línea y un muro. Si pincho la línea, fijaros cómo automáticamente ya me está haciendo la simetría de ese elemento, tanto el curvo como el recto. No lo he comentado, pero para hacer este arco curvo os podéis imaginar un poco cómo es, pero vamos a hacerlo así de forma rápida para que veáis cómo he llegado a esta geometría. Para hacer ese arco curvo lo primero que he hecho es, le he dado a WA, redactar un muro, y me he ido, en lugar de meter aquí el muro mediante dos puntos, lo que lo he metido es mediante arco por inicio fin radio. Es decir, tiene una referencia que era la parte rectangular del muro, y ahora lo que vamos a hacer es un arco con inicio fin radio, con lo cual nos vamos a la orden muro y aquí le vamos a dar a arco por inicio fin radio, con lo cual lo que necesito es un inicio, un fin y el radio que tiene. Con eso hemos hecho el arco. Si volvemos otra vez a simetría, vemos como una vez que nosotros pulsemos o seleccionemos primero los muros y le demos a dentro de las dos simetrías, la de simetría seleccionando un eje existente, vemos que tanto podemos cogerle el eje de lo que es la línea, como coger el eje de lo que es el muro, y nos hace la simetría. La simetría, como veis, respeta la divisibilidad de los muros, es decir, aquí hay uno y aquí hay otro. Fijaros que aquí hay uno y aquí hay otro, aunque los elementos de unión, si son el mismo material, misma sección, él los llega a unir, pero sigue funcionando los muros como dos muros, es decir, el unirlos no significa que al final sean un muro, sino que los separa y los diferencia. Igual que hablamos con desfase o alinear, sabemos que en cuanto nosotros seleccionamos una orden de modificar, pues siempre en la barra de opciones nos va a aparecer elementos definitorios de esa orden. Con lo cual, fijaros que si seleccionamos todos estos elementos y le decimos que queremos una simetría, nos dice que si queremos copiar o no dentro de esa simetría. Si le decimos que no copiamos, ya os podéis imaginar que lo que va a hacer es una simetría pero quitando los elementos, es decir, los mueve pero no los copia. El otro modo de simetría que queda, pues os podéis imaginar también cómo va, ¿no? Primero seleccionamos los elementos, después nos vamos a la orden que hace la simetría, pero en este caso cogemos el de dibujar eje. Cuando seleccionamos estos elementos, fijaros que aquí abajo me está diciendo seleccionar punto inicial para eje de reflexión, es decir, lo que nos está pidiendo es que dibujemos este eje. Si le dibujo un eje perpendicular, o sea, perdón, a 90 grados o vertical en este caso, pues nos hará esa simetría. Si hacemos lo mismo, pero dibujamos un eje de cualquier geometría, pues ya podéis imaginar que la simetría nos la hace en función del eje que estemos dibujando. Entonces, cuando tengamos una referencia, pues hacemos el primero, es decir, seleccionando un eje. Cuando no tengamos referencia, podemos dibujarla, ese eje, en cualquier posición. Igual que le pasaba a la otra orden, si selecciono y le digo seleccionar con dibujar eje, pues me aparece también la orden de copiar. Con lo cual, es exactamente igual de lo que hemos visto. Antes de pasar a la siguiente orden, quiero que veáis que Revit está pensado, bueno, por lo menos más productivo, más rápido, seleccionando antes de dar la orden. Es decir, para hacer una simetría, lo más rápido es selecciono, simetría, eje. Pero la otra forma, el otro paso, que es un poco la forma que estamos acostumbrados los que venimos de AutoCAD, es le doy a la orden, selecciono, tengo un paso anterior que es Enter y luego hago la orden, con lo cual me obliga a un paso más en cada acción. Se puede hacer de las dos formas y una vez cuando venimos de AutoCAD es verdad que el vicio es hacer la segunda forma, pero que sepáis que se puede hacer como la primera, que es mucho más rápido y me quito un paso de cada vez que tengo que hacer una de las acciones de modificar. Bien, como habéis visto, como siempre os digo, Revit no es difícil, es bastante fácil, es bastante intuitivo. Y alinear y simetría son dos acciones
fáciles de entender y fáciles de trabajar. Y siguiendo con la metodología de trabajo que estamos haciendo en Tiber, ya sabéis todo sobre alinear y simetría. Ya veremos que un poquito más adelante, cuando avancemos, pues daremos unas pequeñas pinceladas que quedan con un par de cositas, pero el global, el 90% lo tenéis ya en estos vídeos. Así que lo de siempre, muchas gracias por llegar al final del vídeo, gracias por seguirnos y nos vemos en los siguientes vídeos. En el siguiente vídeo, vídeo 12, veremos desplazar, copiar y rotar, 3 elementos dentro de la parte de modificar de Revit. Un saludo, nos vemos.